Pues buenas tardes a todos. Me llamo Pablo Gil y voy a presentar el proyecto de investigación que estoy realizando este año. Y su título es Solubilización del aceite de NIM mediante la formación de complejos de inclusión. Y para empezar vamos a ver qué es el NIM y por qué nos interesa solubilizarlo. Bien. Vale. El NIM es un árbol endémico de la India, de crecimiento rápido y hoja perenne. Es muy resistente a la sequía y por este motivo ha sido exportado a otros países como México o Australia, además de por sus propiedades medicinales. En la medicina tradicional india lo ha utilizado para tratar todo tipo de enfermedades, desde afecciones cutáneas como úlceras, irritaciones, infecciones, acné, hasta como anticonceptivo para tratar la lepra, la malaria. Es para prácticamente todo, es la panacea de la medicina tradicional india. También se utiliza en el sector agroalimentario como pesticida, es uno de los pocos pesticidas aprobados por la agricultura ecológica, y para conservar alimentos, también se utiliza para eso. Todas estas propiedades se las otorgan los terpenos y los polifenoles que contiene. Pero presenta el problema de que al ser un aceite, al ser aceite de NIM, es insoluble. Y esta característica hace que sea necesario utilizar algún método para solubilizarlo y que pueda ser usado. El aceite de NIM se extrae de la semilla de NIM, un fruto parecido a una aceituna, una drupa, y se obtiene por prensado, como el aceite de oliva. Vale. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos del proyecto. Vale. Los objetivos son solubilizar el aceite de NIM mediante la formación de un complejo de inclusión o autoensayo molecular, y la caracterización de este compuesto y comprobar su funcionamiento. Vale. Ahora vamos a explicar qué es un complejo de inclusión. Un complejo de inclusión consiste de uno o varios compuestos o moléculas que, sin combinarse ni alterar al principio activo, lo integran en su estructura. Digamos que de alguna forma lo absorben y permiten transportarlo o utilizarlo de una manera mucho más cómoda. En nuestro caso, estos compuestos son los glucósidos de esteviol, procedentes de la stevia, se utilizan como edulcorante sustituto del azúcar. El quitosano, un polímero extraído de los exoesqueletos de artrópodos y del micelio de algunos hongos. Y el principio activo, el aceite de NIM. En este caso he cogido la azadiractina, que es uno de los terpenos más importantes que contiene el aceite de NIM. En primer lugar, el esteviósido se absorbe al principio activo, la azadiractina, formando un compuesto binario, esteviósido, aceite de NIM. Y más tarde se añade como compuesto binario, más tarde se añade el quitosano, que digamos que de alguna forma encapsula o enreda al complejo binario, formando un compuesto ternario, que es el compuesto de inclusión que estamos buscando. La ventaja de este compuesto es que es mucho más soluble que el aceite de NIM original, y es mucho más cómodo para usarlo en sus distintas aplicaciones. Vale. Ahora vamos al material y métodos, al proceso que hemos seguido. Bien, lo que hemos utilizado han sido, por supuesto, los materiales, las sustancias, el glucósido de esteviol, el quitosano y el aceite de NIM, procedentes de la marca Sigma-Aldrich, y los aparatos. El espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier, de la casa Thermo Scientific, el sonicador, el equipo de ultrasonidos, y el liofilizador. Todos ellos del equipo del Laboratorio de Técnicas Instrumentales de la Universidad de Valladolid, del campus de Palencia. Asimismo, también hemos usado equipos de difracción de rayos X, espectroscopía en el rango ultravioleta visible y microscopía electrónica del campus científico de la Universidad de Valladolid. Y los métodos utilizados son los que se han presentado en las patentes de un equipo de investigación de aquí de la universidad, dirigidas por mi tutor. Bien, síntesis.
siguiendo el esquema explicado antes, el proceso para sintetizar el complejo fue el siguiente. Se partió de dos disoluciones, una de aceite de Nim en aceite y otra de glucósido de esteviol en agua. Ambas disoluciones se mezclaron y se les aplicó el cabezal del sonicador. El sonicador aplica ultrasonidos de frecuencia de 20 kHz y estos ultrasonidos provocan el fenómeno de la cavitación, que consiste en que en zonas de bajas presiones se forman pequeñas burbujas o cavidades de vapor en el fluido que al volver las altas presiones estallan y implosionan. Este fenómeno favorece la dispersión del aceite de Nim en el líquido y la formación de enlaces por puente de hidrógeno entre el estebiósido y aceite de Nim. A continuación, esta disolución se congeló y se liofilizó, que consiste en extraer el agua de la disolución sometiéndola a bajas presiones para que el agua sublime y dejar solamente el soluto. Por último, se hizo una disolución de oligómeros de quitosano. Es importante que sean oligómeros porque cadenas demasiado largas o demasiado cortas harían que el complejo no se formase correctamente. A la disolución se le añadió el producto de la liofilización, el complejo binario, y se formó el complejo ternario, que es ya el complejo de inclusión. Una vez formado el complejo, pasamos a su identificación y caracterización. El método principal que usamos para caracterizar el compuesto fue la espectroscopía infrarroja. Voy a poner un par de ejemplos de cómo sabemos que se formó el complejo. Para empezar, en el rango de los 1750 ciclos por centímetro, en el aceite de Nim observamos un pico muy destacado y muy llamativo, correspondiente al grupo carbonilo. Pero al formar el complejo de inclusión, este pico disminuye muchísimo, notablemente, podéis verlo. Esto se debe a la pérdida de cristalinidad de los terpenos del aceite de Nim, porque aunque parezca antiintuitivo, en el aceite los terpenos se encuentran en estado cristalino, pero al formar el complejo de inclusión, como hemos visto antes que estaban dispersos en una madeja del resto de compuestos, están en estado amorfo y por eso desaparece esta punta. Asimismo, también podemos ver en el rango de los 3240 ciclos por segundo un pico en el quitosano. Este pico se corresponde con el grupo amida y al crear los complejos de inclusión se reduce debido a que el grupo amida reacciona con el grupo carboxilo formando, podemos verlo ahí, el grupo amida reacciona con el grupo carboxilo formando un enlace peptídico. Además de esto, también analizamos el espectro ultravioleta visible, que podéis ver aquí que el aceite de Nim, el primero, tiene mucho color, el aceite de Nim es muy coloreado, pero al formar el complejo de inclusión va perdiendo color, se va tornando más blanco. Y aquí tenemos los gráficos de espectroscopía de difracción de rayos X, en el que también se aprecia la pérdida de cristalinidad del compuesto. Además, tenemos fotos de microscopía. Esta primera, en la que también se aprecia la pérdida de cristalinidad. Vemos que el material no es cristalino. La que está en blanco y negro es microscopía electrónica, mientras que la otra es un microscopio óptico normal. Vale. En conclusión, fue un éxito la solución del aceite de Nim, conseguimos aumentar su solubilidad en agua en un factor de 10.000. Asimismo, conseguimos formar un complejo de inclusión de estos tres materiales totalmente naturales, que además de ser usados para solubilizar el aceite de Nim, podría utilizarse para otro tipo de terpenos o de sustancias que se quiera. Y la formación de este complejo de inclusión mediante las técnicas de la sonicación y la liofilización.
Ya solo queda agradecer a mis tutores su ayuda y al equipo de investigación del Laboratorio de Materiales Avanzados de la Universidad por permitirme utilizar el material de sus investigaciones en la realización de este trabajo. Bueno, pues yo no te hago ninguna pregunta porque llevamos tiempo haciéndonos preguntas. O sea, ya hoy es el día del éxito. Yo creo que lo has demostrado. Incluso, no sé si alcanzarán a comprender el que la investigación, nosotros tenemos los medios, el laboratorio, pero has sido tú el que propusiste la idea, has sido tú el que has hecho el trabajo, el que lo ha seleccionado. Yo en la vida he ayudado menos a un señor, y cuando alguien es bueno es que no necesita ayuda. Se le ayuda en lo esencial, pero el resto, en escribirlo, en la presentación, es que no me ha dado ningún trabajo. Eso es un alumno excelente, desde mi punto de vista. Cuando no da trabajo al profesor, que la leche. Entonces, aquí me suelen dar más trabajo. O sea, yo le propongo que venga aquí a esta escuela con nosotros, porque es que le necesitamos, Bien, el trabajo va a ser objeto además de publicación. Lo vamos a publicar en una revista especializada. Se ha formado el complejo de inclusión, que ya sabíamos, pero este está formado, está visualizado, se ha hecho la microscopía electrónica, la difracción de rayos X, está demostrado. No hemos podido publicarlo porque hemos patentado, pero en este caso ya podremos empezar a publicar con este caso específico. Hemos patentado para todos los casos en general, pero ahora podemos empezar a publicar. Va a salir una lista de publicaciones enormes, te invito a que continúes porque ya estás enseñado, entonces pues vente cuanto antes con nosotros y seguimos. Y nada más, no tengo más que decir. Sí, ¿qué informaciones proporcionan esas gráficas de difracción de rayos X? ¿Hasta dónde se puede analizar algo con esos rayos X? La difracción de rayos X nos aporta la información sobre la cristalinidad. Al aplicarle rayos X, lo que pasa es que los electrones que están orbitando en los átomos se difractan. Cuando tenemos un material cristalino, si los rayos inciden con un ángulo determinado que viene dado por la ley de Bragg, y el material está en un estado cristalino, el resultado son picos muy agudos y muy destacados. Pero en cambio, si el material es amorfo, como es el caso ya, el morado es el aceite de Nim, el cristalino, los terpenos. En cambio, cuando ya se forma el complejo de inclusión, está en un estado totalmente amorfo y los picos no hay picos, son bandas achatadas y finas. Muy bien. Perfecto. Bueno, yo estoy maravillada como un alumno de bachillerato puede tener esta seguridad en datos tan concretos y informaciones tan detalladas, teniendo en cuenta que habéis hecho muy pocas exposiciones orales. Yo solo te doy un consejo, créetelo mucho más, porque así tendrás más confianza cuando expones y nos dejas a todos sorprendidísimos. Créetelo más, de verdad, que sabes muchísimo, que has hecho un trabajazo y que con eso conseguirás más solidez cuando lo estás presentando en público. Y enhorabuena, de verdad.